Estamos en la segunda parte del video, estamos con Jonathan, nos está dando un recorrido, una visita guiada por el Museo Nacional de Arte, mejor conocido como MUNAL. Así es que bueno, pues continuamos. Muchas gracias, Jonathan. Muy bien, bueno, pues, ¿en qué me quedé? Estábamos en la sala de recepciones. Esta es la sala de espera donde embajadores de diferentes países, presidentes, personas de renombre venían aquí a esperar a reunirse con el ministro de Comunicaciones, que eso es en la siguiente. Pero en esta sala también cabe mucho resaltar todo el decorado que se utilizó. Todos los muebles que ustedes ven son originales, fueron traídos directamente desde Italia. Las mesas que vimos acá fueron diseñadas y ensambladas aquí, pero siempre con el diseño italiano. Todo esto es madera de caoba decorada con lámina de oro. La lámina de oro se fundió para que se impregnara en la madera. Y lo que ustedes ven, lo que es la base, la plataforma de las mesas es mármol rojo, traído desde Tenario Morelos. Y también cabe mencionar los plafones, donde hay diferentes símbolos que aluden al país, como por ejemplo el símbolo nacional, que está aquí de este lado, y también inscripciones en latín que nos hablan acerca del trabajo. Aquí vemos ibi labor ibi uber, es decir, traducido al español, donde hay trabajo hay abundancia. Es uno de los preceptos principales del porfiriato. Estos hasta banderas portaban en su momento banderas de diferentes países. De hecho, en la fachada también hay diferentes portabanderas. En su momento se llegaron a utilizar. Quien inaugura el edificio como secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas no es Francisco I. Madero. Recordemos que él es exiliado en 1910 a Francia. Quien inaugura este edificio oficialmente es el presidente Francisco I. Madero. Y la inauguración se llevó a cabo en la sala de recepciones, que es esta parte de acá. Bueno, ustedes observen muy bien el salón, díganme qué sensaciones les transmite o qué recuerdos les trae a la mente. Para mí es como un palacio, ¿no? No una secretaría ni como un palacio, un salón de un palacio, me parece, por la decoración. Ok. ¿Alguien más? Como que todo alude también como a poder, ¿no? Como a autoridad. Sí, pues esta era la oficina del ministro de Comunicaciones. Anteriormente los muebles que vimos en la anterior sala estaban aquí. Esos eran los escritorios del ministro y aquí los utilizaban. Aquí de hecho... sí. Sí, vean. Anteriormente las oficinas se veían de esta manera, con todo su mobiliario. Wow. ¿Cómo estaba? Que había alfombra. Incluso ven que el piso es diferente. Sí, lo que estaba viendo, el piso. Sí, es verdad. Sí, es distinto. El piso posteriormente se colocó durante el proceso de restauración. Aquí, bueno, igual esta es la oficina del ministro y hay, bueno, por supuesto que como en esta parte del edificio estaba una de las personas más importantes del país, tenía que ser la oficina más decorada, precisamente por la jerarquía organizacional de esta institución. Y por supuesto hay diferentes pinturas y diferentes alegorías que remiten a todo lo que se quería transmitir durante el porfiriato. Ante todo el trabajo representado de esta manera y sobre todo que también vemos cómo era la cultura de aquel entonces. La figura del trabajo era representada por el hombre, porque en aquel entonces muy pocas mujeres trabajaban. Entonces el hombre es una figura de sustento y sobre todo de
fuerza. Incluso en la parte inferior izquierda vemos a un niño que es el futuro trabajador, junto con Alan Don Juncker, y la niña que sostiene el cuerno de la abundancia. Vemos otro valor, otro precepto que es la historia. Un país no puede progresar sin historia. De hecho, hay dos alegorías de la historia en esta pintura. Donde está el niño sentado, detrás de él hay un libro. Un libro donde hay letras. No sé si las alcancen a distinguir, pueden acercarse. Asato, basado en latín. La niña que tiene en sus piernas un libro cerrado tiene otra inscripción en el lomo. Avenire, el futuro en latín. ¿Qué es lo que quiere? Y la mujer que sostiene entre sus manos el libro, ¿qué creen que representa? El presente. Y también vemos que el niño está en el acto de darle una pluma a la mujer que sostiene el libro del presente. ¿Esto qué quiere decir? Que el presente se escribe bien recordando el pasado para posteriormente escribir el futuro. Por eso el libro en el futuro, el que dice venir, está cerrado, porque es el libro que posteriormente se va a escribir. Otro valor, la libertad. Recordemos también que todos estos proyectos se llevaron a cabo durante el centenario de la independencia de México, y por eso se inauguran diferentes monumentos nacionales como el Ángel de la Independencia. La libertad también era otro valor que se buscaba inculcar en el porfiriato. ¿Cómo se representaba la libertad? Pues claro, con la cadena rota. Ese es el símbolo por ende que se tenía en aquel entonces. Sí, ahí se ve la cadena rota. Junto con otros elementos como la hoja de palma. La hoja de palma representaba más que nada a los mártires en la religión. Aquellas obras artísticas que remitieran a santos mártires siempre era común que tuviera una hoja de palma. Del otro lado vemos una niña que sostiene una rama de olivo, referente a la libertad o la victoria. Otro valor, porque también el porfiriato fue también una época de mucha ciencia. Aquí la vemos. La ciencia donde esta mujer toca con sus manos dos figuras jeroglíficas que remiten a la cultura egipcia. Igual todo el conocimiento del mundo tiene su base en las antiguas culturas, los griegos, los romanos o incluso los egipcios. Por eso incluso vemos que en todas las pinturas en la parte inferior hay diferentes monolitos que remiten a diferentes culturas del mundo, porque la ciencia tiene su base en los estudios que realizaron estas civilizaciones. Y también, por supuesto, el símbolo que alude a la sabiduría, el búho. Y finalmente, un símbolo complementario, las artes. Comparen esta mujer que está en el centro de la pieza con todas estas obras de acá. Sí, es la parte estética, porque ya en el arte ya se tienen otras ideas de las artes. Es la única mujer que se muestra completamente desnuda. Aquí solamente la mujer de aquí de este lado deja ver su busto. Aquí está completamente desnuda porque lo único que lo cubre es una prenda de seda. Nos habla acerca de el desnudo como también tema de representación artística, de fuente de inspiración. Y también las diferentes artes están representadas aquí. La escultura con el chico de aquí, el niño de acá, junto con la arquitectura, ahí vemos una columna. Y de este lado la pintura. Todos estos valores ayudan a que haya progreso en México. Por eso es que vemos esta pintura que está en el plafón
Y también, bueno, cabe mencionar que todas estas pinturas fueron realizadas en Italia. Lo único realizado en Italia fueron las pinturas. Las pinturas posteriormente fueron embaladas y transportadas primero por barco desde Florencia hasta el puerto de Veracruz y posteriormente transportadas en ferrocarril aquí en la Ciudad de México. Esta pintura, que igual se conecta con todas estas alegorías que les acabo de mencionar, están conjuntadas aquí. Obsérvenla muy bien y díganme qué elemento de los que vimos aquí en las pinturas también está aquí. ¿Cuál es? La libertad. Las artes, la libertad, la historia, sí, también con el símbolo nacional. Sí, la ciencia. La música, que también es parte de las artes. Arquitectura están los puentes. Sí, las diferentes artes. De hecho, las artes están aquí, en este grupo de mujeres que están acá, junto con la libertad, que es la mujer que tiene alas. Ahí están las tres artes: la escultura, la pintura y la arquitectura. Y posteriormente vemos otros símbolos. Una mujer que sostiene con su mano un engrane, que eso igual puede representar el trabajo, pero más que nada la mecánica. De hecho, en la parte de abajo, de este lado, hay diferentes construcciones. Se ven fábricas, incluso instrumentos que se utilizan, como las grúas, y aquí, de este lado hay puentes, y de hecho aquí hay un edificio que está siendo construido. Esto representa todo lo que se dedica a la Secretaría de Comunicaciones: la construcción de edificios, la instalación de puentes y también la instalación de puertos marítimos. De este lado hay un puerto marítimo. Hay otra mujer que sostiene entre sus manos ¿un qué? La que al lado de la mujer que tiene el engrane. Pero bueno, no se los dije. Si gustan pueden acostarse en el suelo para que puedan ver la pintura. Sí, no se Para los que se mencioné. aprecie mejor, ¿no? Sí, para que se aprecie mejor. Sí, disculpen, no se los mencioné. No te preocupes, Jonathan. Aquí está la mujer que sostiene el engrane. Hay otra mujer que sostiene entre sus manos. ¿Qué sostendrá? Sí, la que viste de color salmón. Puede ser. Así anteriormente eran los teléfonos actuales. Anteriormente existían los telégrafos que se utilizaban para mandar mensajes. Ese es más que nada un telégrafo. Después encontramos a la diosa Aracne con su telaraña. Representa la red de comunicaciones. Posteriormente volvemos a ver al mensajero de los dioses, Mercurio. Y finalmente vemos la corona de laurel, el símbolo nacional y la bandera. Sí, ahí se ve la bandera. Y al final, el movimiento de todas estas figuras, ¿a dónde nos lleva? Hacia el sol. El progreso, tomando como base todas esas alegorías que vimos, el progreso nos va a permitir desarrollarnos como país. Si el progreso se lleva a cabo, podemos alcanzar la prosperidad o la abundancia. Ese es el mensaje que quiere transmitir esta pieza. Tomando como cuenta otros valores, como por ejemplo aquí podemos ver la fuerza, la ciencia, la riqueza y la justicia. Son otros valores complementarios. Y bueno, ¿se acuerdan de quién manda a construir este edificio? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, él nació, muchos dicen que él nació en Oaxaca.
Y en Oaxaca es muy común una danza conocida como la danza de la piña. La piña se volvió un símbolo muy representativo de este estado. Porfirio Díaz, tomando en cuenta el lugar en donde nació, integró este elemento en la decoración del edificio y en especial en este salón. Alcanzan a ver piñas completas con su tocado de hojas en toda la decoración, todo. Candelabros. ¿Sí? En las lámparas. También en la fachada donde están los portabanderas, los portaastas. Son un grupo escultórico donde hay donde está el águila y la serpiente, y en la parte de arriba también tiene una piña. Y bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda? No bien explicado, ya hemos comprendido. Sí, muchas gracias, Jonathan. Muy bien. Entonces, podemos continuar a ver algunas de las obras más importantes. Fantástico. Sí, Muy bien. te seguimos. Muy bien, por aquí, por favor. Ah, porque no saliste, porque también. Bueno, rápidamente, así como vamos avanzando, les voy explicando en qué consisten las salas. El Museo Nacional de Arte actualmente tiene una colección de más de 3.700 piezas, de las cuales el 20% se exhiben y se van rotando y van cambiando. Ahorita hay algunas salas que están cerradas por motivos de restauración, pero lo que nos cuenta toda la colección son las transformaciones que ha tenido el arte en México desde la época prehispánica hasta 1950, mitad del siglo XX. Y bueno, esta primera parte de la colección permanente habla acerca de la pintura de corte religioso. Ustedes saben que en 1520 se consuma la conquista de México a manos de los españoles. A partir de ahí empieza todo un proceso, nada más con cuidado que no nos recarguemos en nada. Claro. Gracias. Cuando los españoles consuman la conquista de México, empieza un proceso de urbanización muy a la manera española. México se convierte en la Nueva España. Una de las principales transformaciones que tuvo la ciudad fue culturalmente. Pasamos de tener una religión monoteísta con muchos dioses a una politeísta con muchos dioses a una religión monoteísta creyendo en un solo Dios. Entonces, parte de la cultura que transmitieron los españoles fue la religión católica. Y por eso es que en esta primera parte de la colección vemos pintura religiosa. La principal intención que tuvieron estas piezas en su momento era la labor de evangelización, porque la primera comitiva que llega de religiosos a la Nueva España no comprendían completamente el lenguaje indígena. Entonces, para comunicarse utilizaron estas piezas, pero como no tenían, entre los religiosos no tenían quien hiciera obras como estas, muchos pintores españoles migraron desde España hasta Nueva España. De los primeros artistas que llegaron a la Nueva España estaba Baltasar de Chaveorio, pintor de esta obra, junto con Andrés de Concha, el artista de esta otra obra, originarios de Sevilla y de Valencia. Llegan a la Nueva España e instalan talleres. Estos pintores tuvieron bajo su mecenazgo muchos pintores. A estos grupos se les conocía como gremios. Anteriormente, ustedes cuando escuchan la palabra artista, ¿qué se les viene a la mente? Pintor. Pintor, músico, Escultor. escultor, Todas las artes, ¿no? todas las artes. Todas estas artes estaban divididas, así como ustedes me las mencionaron. Habían gremios de pintores, escultores, arquitectos, porque en aquel entonces el concepto del artista no tenía el mismo significado que el que tiene actualmente. El ser artista, el ser escultor, pintor, lo que sea, era más que nada un oficio.
no como actualmente muchos lo consideran como un hobby o como una pasión o como una vocación. Anteriormente tenía la categoría de los oficios, como los de carpintería, los albañiles, etc. Exactamente, sí, era más que nada una profesión. Estos son de los primeros artistas que llegan a la Nueva España. Posteriormente ellos van a tener descendencia. Empiezan los pintores criollos como Baltasar de Chabé y Vía, autor de estas obras. Reciben enseñanza de sus padres, pero también lo que caracteriza a los diferentes pintores criollos es que ellos crean su propio estilo. ¿Qué semejanzas se encuentran entre esta obra y esta otra obra? Como más oscuras, ¿no? Como oscuras. ¿Qué en común tienen estas obras, estas tres obras? Sí, desolación, representación del tema religioso, pero ven también los colores que se utilizan en estas tres obras. Se utiliza sobre todo el color azul. Este pintor, Baltasar de Chabé, hijo de Baltasar de Chabé Orio, recibió enseñanza de su padre, pero él creó su propio estilo utilizando para paisaje azules. En la historia del arte se le conoce como el Chabé de los azules, precisamente por su dominio del color azul. Entonces, aquí como hemos visto, ¿cuál es el principal cliente de estos pintores? ¿Quién es el principal cliente? La iglesia. El clero, la iglesia. Sin embargo, también las personas de alto rango social también eran clientes de estos pintores. Aquí en esta obra vemos un retrato de una mujer, véanla muy bien. ¿Qué les dice esa mujer? Es muy religiosa. Es muy religiosa, tiene una clase, se nota que tiene una clase social alta Su vestimenta. por su vestimenta, ¿no? Vemos incluso las joyas en los anillos, en toda la ropa, incluso está vestida con telas que eran muy caras en aquel entonces, como la seda. Estas personas también mandaban a realizar pinturas a los artistas, puesto que en aquel entonces la religión era muy importante, que era más conveniente quedar bien con ella. ¿Cómo lo hacían? Donaban piezas como estas, las donaban a las iglesias, y también lo realizaban, bueno, lo hacían tanto por acto de limosna como también para perdonar sus pecados. Mandaban a realizar esas obras y las donaban. Y para que se viera la presencia de la persona que había encargado estas obras, mandaban a realizar un retrato de ellos y las colocaban al lado de la pintura que ellos donaban. Esa era una de las maneras. Existía otra manera, que es la que sigue de este lado. Ahora observemos esta pieza. Pueden colocarse aquí de este lado para que no les dé la luz. ¿Qué les llama la atención de esta pieza? Contraste de luces, el uso de las luces y las sombras. Más colorido. Ya vieron que en la parte de abajo hay un retrato de un niño. Esta era otra manera por la cual las altas clases se hacían presente en la pintura religiosa. Se mandaban a retratar en el mismo cuadro en el cual se representa un santo. Y ven la cartela que tiene en su que está sosteniendo con su mano derecha. ¿Sí alcanzan a ver qué dice? A devoción de mi padre Alonso Gómez. ¿A devoción? De esta manera es como las personas solicitaban un favor al santo representado o pedían su protección en caso de enfermedad. Podemos decir que este cuadro también es un exvoto. ¿Han escuchado acerca de los exvotos? Son piezas de arte o piezas que se encargan para pedir un favor o agradecer un favor. Y también aquí se dan cuenta que todo el cuadro está casi lleno de detalles. Está muy decorado. Sí.
Aquí se habla del estilo que más que nada se ha visto en la arquitectura, que es el barroco. El barroco en la pintura también, al igual que en la escultura, que en la arquitectura y en la escultura, consiste en este exceso decorativo, que no haya tantos espacios en blanco. Sí, y la ropa de los ángeles, por ejemplo, ¿no? Como decorados aquí. Sí, tienen broches de joyas, incluso la misma Virgen tiene joyas. Sí. Cosa que, bueno, remitiéndonos a la historia de estos personajes, la Virgen nunca tuvo joyas, realmente, pero sin embargo la decoran con muchas joyas. ¿Por qué? Porque es un personaje muy importante para la religión cristiana y entonces, precisamente por eso, las decoran completamente con muchas joyas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Vamos a continuar, vamos a ver una de las obras más importantes. Buenas tardes. Hola. La arquitectura es impresionante. Ya Me estando encanta. acá arriba se ven otras, se ve Sí. diferente, ¿no? Estando acá arriba ya se ve diferente de cómo se veía allá en la planta abajo. Creo que vamos a hacer una pausa aquí para que el video quede. Bueno, pues vamos a terminar la segunda parte. Esta es la segunda parte con Jonathan en un recorrido por el Munal. Así es que estamos a punto de ver una de las obras más representativas del lugar. Así es que no se pierdan la tercera parte. Nos vemos en la tercera parte.